Muy buenas tardes, nos encontramos aquí con Óscar Moctezuma Orozco, director del proyecto Naturalia AC. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y nos encontramos el día de hoy aquí celebrando un evento muy importante. Estamos aquí en la Lotería Nacional, justamente para celebrar la liberación de una manada de 5 lobos mexicanos. ¿Cuándo ocurrió este evento, Diego? Bueno, esto ocurrió por primera vez el 11 de octubre del 2011. Pero bueno, hasta ahora fue que concretamos el apoyo de la Lotería Nacional para retomar el tema del lobo mexicano con la emisión de este billete que hoy fue sorteado, que tiene la imagen del lobo mexicano. ¿Cuál fue el tiempo que se tardó el lobo, del lobo mexicano desde aquellos primeros lobos que se capturaron aún todavía en estado salvaje hasta esta primera liberación? ¿Qué es el tiempo que pasó? Los primeros lobos que se capturaron para el proyecto de reproducción en cautiverio fue alrededor de 1976. El último lobo que contribuyó se capturó en 1982. Entonces estamos hablando pues de 30 años que pasaron para que pudiéramos llegar a la etapa de reintegración a su hábitat. De lobos, obviamente, no esos mismos animales que se capturaron, los lobos no viven tanto, pero son descendientes de los lobos que se capturaron en las sierras de Chihuahua y de Durango, básicamente. ¿Cuál fue el proceso de estos primeros lobos que se capturaron a los lobos que ya se liberaron? ¿Cuál fue el trabajo que hubo en ese inter? Pues básicamente se estuvieron reproduciendo en cautiverio porque empezaron unos cuantos lobos. Fueron 5 ejemplares los que iniciaron el programa de reproducción en cautiverio. Después se adicionaron algunas otras parejas de lobos mexicanos que ya se encontraban en ese momento en cautiverio. Eso ayudó a superar el problema de consanguinidad, porque bueno, al tener un grupo tan pequeño había un riesgo de que la consanguinidad no permitiera hacer crecer la población. Finalmente se superó y se estuvo trabajando en principio en reproducirlos para aumentar su número. Y al mismo tiempo, en el campo nosotros trabajamos para identificar si había el hábitat todavía adecuado para mantener a los lobos en vida libre, con la idea de que pudiéramos llegar al momento de liberarlos. Lo que buscábamos era básicamente el ecosistema natural de bosque, de las montañas de la Sierra Madre Occidental, en extensiones suficientes para mantener una población viable de lobos y con presas y presencia de agua suficiente para que los lobos sobrevivieran. Registramos 10 regiones a lo largo de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, y de esas 10 regiones se hizo una jerarquización para saber cuáles eran las mejores. Definitivamente la zona con mejores condiciones resultó ser el noroeste de Sonora el noroeste de Chihuahua y noreste de Sonora, sobre la Sierra Madre Occidental. Es la zona con más integridad, con menos impacto humano, con presencia de presas, y ahí es donde empezó el proyecto de reintroducción. ¿Cuáles son los principales obstáculos que ha enfrentado este proyecto? Yo diría que el principal es la incomprensión de la gente, porque por generaciones nos han hecho ver al lobo como un animal peligroso, dañino, incluso hasta con esta carga mítica, claro, que lo hace todo este tema de los hombres lobo y demás. Entonces la gente le tiene miedo, piensa que es un animal peligroso y dañino, y esa percepción está muy arraigada en la población. Y lo vemos incluso en películas que siguen pasando hoy en día, siempre los lobos son los malos. Con esa percepción, la gente automáticamente, cuando se le habla de queremos que regrese el lobo, pues hay un rechazo, hay un temor. El lobo me va a hacer daño, me va a afectar. Y los ganaderos tienen un temor particular porque ciertamente hubo casos en el pasado de lobos que llegaron a atacar al ganado, no lo podemos negar. Pero esto tiene una explicación también. Cuando el ser humano acabó con las presas naturales de los lobos, los venados, los berrendos, los bisontes, todo lo que originalmente cazaban estos lobos, y lo único que había en el campo eran vacas. Los últimos lobos no tenían otra opción más que matar vacas.
Eso no quiere decir que fuera una especie que se aficionara o que buscara a las vacas. Ocasionalmente algún animal lo podía llegar a hacer, pero este temor se extendió, se magnificó el daño que algunos lobos crearon y finalmente los ganaderos tienen una actitud de rechazo muy fuerte hacia el regreso del lobo. Como sociedad y a el nivel de gobierno, ¿qué es lo que se puede hacer para apoyar este proyecto? Bueno, el gobierno tiene gran parte de la responsabilidad y capacidad, porque por un lado es un mandato el recuperar especies en peligro de extinción. El gobierno está obligado a diseñar los proyectos de recuperación y a invertir recursos para implementarlos. Por supuesto, son proyectos caros que muchas veces no son suficientes los recursos del gobierno y es necesario que iniciativa privada, es decir, asociaciones o universidades, etcétera, se involucren activamente para fortalecer estos proyectos. Ese es el tipo de cosas que hace Naturalia. Nosotros hemos obtenido recursos de fundaciones, de empresas, de socios que nos han permitido implementar algunas de estas actividades. La sociedad básicamente lo que puede hacer es, por un lado, informarse y hacer una extensiva la realidad acerca de los lobos, acabar un poco con estos mitos, con esta falsa creencia, y por otro lado estar muy pendiente de lo que está pasando en el campo, porque, por ejemplo, cuando se murieron esos lobos, cuando los mataron de forma ilegal, faltó un rechazo fuerte de parte de la sociedad civil, de las personas preocupadas por el lobo. No hay suficientes que estuvieran atentas a lo que estaba pasando y por lo tanto no se presionó a las autoridades incluso a que persiguieran a los delincuentes, a los que mataron a los lobos. Hasta el momento no sabemos quién lo hizo y ya va a ser muy difícil realmente saberlo y castigarlos, porque finalmente es una especie protegida por la ley. La ley castiga a los que atentan contra las especies protegidas, pero esto requiere de una pues un seguimiento de parte de la sociedad y es lo que esperamos que suceda en el futuro. ¿Cuáles son las perspectivas del proyecto del lobo mexicano ahorita? ¿Hacia dónde está yendo ahorita el proyecto de recuperación del lobo mexicano? Bueno, el propósito original es que se recuperen poblaciones en diferentes partes del país, no solamente en esa zona que nosotros seleccionamos. También, por ejemplo, hay esfuerzos encaminados a lograr algo de recuperación en el estado de Nuevo León, en la Sierra Madre Oriental, donde parece también haber hábitat adecuado para el regreso del lobo, y en otras regiones de la Sierra Madre Occidental. Poco a poco se van a ir abordando estos sitios y se tiene que trabajar en liberaciones cada año, porque va a haber bajas naturales y bajas provocadas, como las que he comentado, y debe haber reproducción también. Y para que haya reproducción debe haber parejas que se conformen en el campo y tiene entonces que haber liberaciones frecuentes, por lo menos 1 o 2 veces al año, de parejas, de individuos, para que refuercen esa población silvestre. Tomará otros 20 años quizá que se establezca una población sustentable. Los lobos, debe llegar un momento en el que esos lobos por sí solos, la dinámica poblacional mantenga a la especie en el campo, que haya más nacimientos que muertes por las causas naturales o inducidas por el humano, y que esto permita que los lobos no declinen y finalmente vaya recuperándose. Bueno, pues muchísimas gracias por esta pequeña entrevista y bueno, seguimos aquí en el videoblog en el canal de Jauregui Lycans y el Mundo del Lobo. Hasta luego. Hasta luego, encantado.